mis enemigos y todo temor yo. Ya no soy esclavo al temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo al temor, soy hijo de Dios. From a mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name, and I've been born again. But in your family, your blood flows through my veins. I'm no longer a slave of fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer a slave of fear. Oh, I am a child of God. Ya no soy esclavo al temor, soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo al temor, soy hijo de Dios. Dividiste el mar para marchar adelante. El temor se hundió en tu perfecto amor. Me rescataste y ahora canto y digo, soy hijo de Dios. Dividiste el mar para marchar adelante. El temor se hundió en tu perfecto amor. Me rescataste y ahora canto y digo, soy hijo de Dios. I am child of God. I am child of God. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta preciosa canción. Oramos, hermanos. Padre, en esta preciosa tarde te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú te la mereces. Tú eres digno, Señor, de toda la alabanza. Tú eres digno, Señor, de toda la adoración. Eres digno, Padre, de que todo tu pueblo te adore y te glorifique. En esta tarde nada más queremos pedirte, Señor, tu dirección. Gracias, Señor, porque podemos predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor, por todas las cosas que tú manifiestas en bien de tu pueblo. Gracias por esta alabanza, Señor, que acabamos de escuchar. Padre, gracias porque tú nos libras, tú nos sacas adelante, tú nos llevas, Señor, y tú nos fortaleces con tu mano poderosa. Queremos pedirte, por favor, que bendigas a tu pueblo. Bendice a la Iglesia Bautista Ancla de Fe. Bendice cada hermano, cada hermana que están en sus hogares, Señor, en esta tarde y que se disponen a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ayúdeme a enseñar y a predicar solamente su palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor. Quiero que abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a complementar, por favor, vamos a complementar el tema que observamos en la mañana. En la mañana consideramos un tema y no lo terminamos. No lo terminamos por razones de tiempo. Entonces quiero invitarle, por favor, a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo número 15. Prepare su Biblia y va a necesitar buscar en el mapa. Va a necesitar buscar un mapa, usted ahí, en su segundo viaje misionero. Va a necesitar usted un mapa en su segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. En la mañana solamente cité esta escritura y no la desarrollé, solamente la mencioné y solamente estuve ahí buscando 2 o 3 versículos. Pero esta tarde, hermanos, quiero complementar el mensaje que en la mañana mencionaba. Hablaba yo en la mañana sobre el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo, pero mencionaba que es el evangelio de Jesucristo que debe ser predicado. Decía, hermanos, que el evangelio necesita ser predicado. Disculpen aquí que me voy a estar moviendo. El evangelio necesita ser predicado. Y la historia de la iglesia, nosotros tenemos la serie La historia de la iglesia. Comenzamos apenas hace unas semanas y apenas estamos ahí en el libro de Hechos, capítulo 15. Ahí es donde vamos en nuestro recorrido, en nuestra historia. Estamos estudiando o queremos estudiar la historia de la iglesia y de los bautistas. Y decía yo que la principal característica de la iglesia en su historia ha sido siempre la predicación. Y consideré unos versos que tenían que ver con esto, con la predicación. Estuvimos hablando cómo los apóstoles comenzaron a predicar. Estuvimos mencionando cómo los cristianos, cuando salieron de Jerusalén, fueron por todas partes predicando el evangelio. Es lo que dice el capítulo 8 de Hechos. Y luego comenzamos a mirar el primer viaje misionero de Pablo. Y después, esta mañana, iniciamos solamente mencionando su segundo viaje. Bueno, le quiero poner un poquito de atención a su segundo viaje. ¿Qué es lo que sucedió en el segundo viaje misionero de Pablo? Bueno, decía yo que fue durante este viaje que el apóstol escribió algunas cartas. Y decía que ahora su compañero es Silas, no es Bernabé. Y también, hermanos, lo que quiero mencionar es algunas de las cosas que sucedieron en este segundo viaje. Hay algunos lugares que se mencionan. Le decía que buscara su mapa. Si tienen su mapa, entonces podemos observar cómo el apóstol en su recorrido fue pasando por distintos lugares. La primera cosa que hizo fue pasar por las iglesias, los lugares donde él ya había estado. Esa fue una de las primeras cosas que él hizo. Ahora, cuando ellos comenzaron a predicar y cuando ellos empezaron a viajar, entonces empezaron a suceder algunas cosas muy interesantes. Mire, por ejemplo, la primera cosa que empezó a suceder, dice la Biblia que pasaron capítulo 15, y vamos a mirar el verso 41. Capítulo 15 y verso 41 dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estos son los primeros lugares por los cuales el apóstol Pablo
va a pasar. Ahora, en el capítulo 16, ustedes pueden mirar en el verso 1 rápidamente un repaso. En el versículo 1 se menciona que llegó a Derbe. Ahí es donde encontró al joven Timoteo, en Derbe. Y luego en Listra. Y luego el verso 6 habla de Frigia, habla de Galacia. Les fue prohibido llegar a Asia. Habla de Misia. También les fue prohibido ir a Bitinia. El Espíritu Santo está siguiendo una dirección correcta. El verso 8 habla de Troas. Aquí es donde tuvo la visión del varón macedonio. El versículo 11 habla de Samotracia. El mismo verso 11 habla de Neápolis. El verso 12 habla de Filipos. Aquí es donde está Lidia y aquí es donde está el carcelero. Ahora, pero no me quiero ir tan rápido. Quiero observar algunas cosas que la Biblia dice que sucedieron. Por ejemplo, en el capítulo 16 y en el verso 5, dice la Biblia que las iglesias eran confirmadas en la fe y que aumentaban en número cada día. Esto significa que el evangelio, al estar siendo predicado, el evangelio está haciendo su trabajo. Lo que necesitamos hacer, lo que el mundo necesita, es nada más la predicación del evangelio. Esto es todo lo que necesita. El evangelio hace su trabajo. Cuando el evangelio es predicado, entonces el evangelio produce la fe. El evangelio trae convicción al pecador, al corazón del hombre. El evangelio abre el oído espiritual. El evangelio recuerda las promesas de Dios. Y el evangelio produce en nosotros un deseo de tener un acercamiento hacia nuestro Dios. Pero déjeme seguir leyendo. En el verso 14, la Biblia dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y escuche esto: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, aprendemos de aquí que el evangelio hace su efecto y hace su trabajo. Ahora, en el verso 17, en el verso número 17, dice que había una muchacha que lo seguía, que seguía al apóstol Pablo y a Silas, y les decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero escuchen lo que dice: quienes os anuncian el camino de salvación. Este es el evangelio. Mostrar, dar las buenas nuevas del camino de salvación. Y todos estos lugares, si usted buscó su mapa, todos estos lugares que tenemos aquí, todos estos lugares son por los que Pablo y su equipo están pasando, están predicando. En el capítulo 17, tenemos otros lugares. Se menciona a Anfiópolis, se menciona a Polonia, se menciona a Tesalónica. En el verso 10 se menciona a Berea. En el 15 se menciona a Atenas. En el capítulo 18 se menciona a Siria, ya cuando ya van de regreso. En el verso 19 se menciona a Éfeso. Y nuevamente en el 22 a Cesarea y a Jerusalén. Y finalmente en el 22 se habla de Antioquía. Ahora, hermanos, esto significa, este es el segundo viaje misionero de Pablo. Pero yo quiero que consideremos lo que sucedió en el versículo 30 del capítulo 16. Yo quiero que miremos lo que sucedió en el capítulo, en el verso 30, del capítulo 16. Dice la Biblia que el carcelero de Filipos, cuando hubo el temblor, hubo un gran terremoto, y dice la Biblia que él estaba preocupado por si los presos habían escapado.
Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y él, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del verso 31 es una respuesta que el Evangelio tiene para el pecador. Es la respuesta que contiene el Evangelio. Dice: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y luego dice el 33: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire, lo mismo que pasó con Lidia en el capítulo 16, es lo mismo que pasó con este carcelero. A Lidia la encontramos todavía en el verso 40, donde dice que cuando ellos salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Cuando una persona se convierte, cuando una persona se arrepiente, cuando una persona reconoce su pecado, cuando una persona viene a los pies de Jesucristo arrepentida y le abre la puerta de su corazón y deja que Cristo le salve con fe que Él le puede salvar, esa persona, su mente cambia, su corazón cambia, su estilo de vida cambia. El carcelero de Filipos cambió, la muchacha Lidia cambió. Allá atrás, en unos capítulos anteriores, miramos también un hombre que había practicado la magia. Él también, dice la Biblia, que estuvo siempre con el predicador en aquella ocasión, era Felipe. Cuando Saulo de Tarso fue convertido, también su vida cambió. Y esta es una de las señales de salvación. Este es el poder del Evangelio. Este es el poder salvador de Jesucristo, que salva a una persona, entra a su corazón, convierte su vida, vivifica su espíritu, transforma su vida y viene a ser una nueva criatura. Es lo que dice Pablo en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si usted ha aceptado a Jesucristo, usted es una nueva persona. Usted es una nueva criatura. Si antes no le gustaba por la Biblia, ahora amará la Biblia. Si antes no buscaba a los que se llaman cristianos y hermanos, ahora los buscará y deseará estar con ellos. Si antes no sabía cómo orar, ahora deseará aprender a orar y a comunicarse con Dios. Y hasta deseará cantar algunas alabanzas para honra y gloria de Dios. La vida le parecerá más bella. Y lamentará el haber ofendido a Dios, el haber pecado en contra de Dios. Se sentirá mal por haber hecho lo malo en contra de Dios. Y su deseo en su corazón será el servir al Señor. Si usted lee el primer capítulo de la carta que se llama a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, usted encontrará ahí el testimonio del apóstol, cómo aquellos de Tesalónica se convirtieron de sus malos caminos a Dios. Esto es lo que encontramos en el libro de Salmos, capítulo 1. En el capítulo 17 del libro de Hechos, encontramos unas cuantas cosas más. Mire, por ejemplo, en el verso 3, dice que el apóstol, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas que el pecador debe de escuchar. Esto es lo que ellos iban anunciando. Para esto es, allá en el capítulo 13, para esto es para lo cual el Espíritu Santo apartó a Pablo. Les dijo en el capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos fueron llamados a predicar el Evangelio.
Ellos fueron llamados a llevar las buenas nuevas. Este es el Evangelio. En la mañana hablábamos, en el mensaje anterior, hablábamos de que el Evangelio es poder de Dios. Hablábamos de que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hablábamos en la mañana que el Evangelio, predicar el Evangelio fue un mandato que Cristo Jesús dio a la iglesia en Marcos capítulo 16, verso 15. Entonces, este es el Evangelio que ellos están predicando. En el verso número 12, la Biblia dice, Hechos 17, 12. Estamos estudiando el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿A dónde es a donde ellos están llegando? En el capítulo 17, en el verso 12, dice la Biblia, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire, es lo que dice. Esto pasó en Berea. Esto pasó en Berea. Ahora, el versículo 13 dice que algunas personas enemigas del Evangelio también escucharon que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo y fueron allá. Es lo que ellos oían, que la palabra de Dios estaba siendo anunciada, que la palabra de Dios estaba siendo predicada. Y esto es lo que necesitamos ahora. Esto es lo que necesita el hombre ahora. Esto es lo que necesita el mundo hoy. Escuchar la predicación del Evangelio. Escuchar que Cristo Jesús salva. Escuchar que Jesucristo murió por el pecador. Escuchar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Escuchar que Jesucristo sí murió, pero resucitó al tercer día y vive para salvar al hombre de sus pecados. Es lo que el hombre necesita oír hoy. Que hay salvación en Jesucristo. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esto es en Cristo Jesús. Es lo que dice el libro de Hechos. Si volvemos un poquito para atrás, en el capítulo número 4, en el libro de Hechos, en el capítulo número 4, en uno de los mensajes que los discípulos predicaran, es lo que dijeron. Y en ningún otro, dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, Hechos 4:12, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro Salvador, no hay otra forma de llegar al cielo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el hombre enviado de Dios. Él es el que fue aprobado, varón, dice, aprobado por Dios. No hay otro Salvador, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra puerta, solamente Jesucristo. Pero vamos a seguir adelante. Y déjeme continuar aquí en el verso número 18. Capítulo 17, verso 18. Porque el apóstol Pablo va de pueblo en pueblo. El apóstol Pablo va de lugar en lugar. Y a todos los lugares donde él llega, él va aplicando la palabra de Dios. Dice el verso número 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Escuche esto. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Este versículo lo cité en la mañana. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Este es el evangelio. Esto es lo que el hombre necesita oír. Ahora, en el verso número 23, el apóstol Pablo dice que ellos ahí eran tan religiosos que hasta tenían un lugar al Dios no conocido. Dice, porque pasando, verso 23, y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Es decir, ellos tenían tantos dioses, los que ellos conocían o decían conocer, que hasta tenían uno para el Dios que no conocían. Y Pablo dijo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y quiero hacer un alto aquí, un pequeño alto,
en el versículo 34 dice, mas algunos creyeron y juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Todos estos están creyendo en el Evangelio. Todos estos están siendo salvados. Todos estos Dios les ha dado una tremenda bendición. Pero déjeme hacer un pequeño alto y déjeme hacer un pequeño recuento. Déjeme hacer un pequeño recuento al mensaje que el apóstol Pablo predicara aquí en este capítulo. Aquí en este capítulo número 17. Déjeme hacer un pequeño recuento, porque el mensaje que Pablo predicara aquí es el mensaje que el pecador debe de oír. Es el mensaje que los misioneros, los predicadores, los evangelistas, los cristianos de hoy debemos estar predicando. Es el mensaje que el mundo necesita estar oyendo. Es un mensaje de 3 puntos nada más. Primero, reconocer lo que Dios es. El mundo necesita reconocer lo que Dios es. En los versos 22 y 23, Pablo les dice que el Dios no conocido, el Dios que hizo el mundo, escuchen bien, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La primera cosa que el pecador necesita oír, que todos los pecadores necesitamos oír, es que debemos reconocer lo que Dios es. Necesitamos aceptar que Dios es Dios de todos los dioses, que Dios es el creador, que Dios es el poderoso, que Dios es el existente, que Dios es el dador de la vida, que Dios es el todo por todos y por todo. No hay nadie más grande que Dios. Él es el único eterno. Él es el único Dios verdadero sobre todas las cosas. La segunda cosa que los seres humanos debemos de entender y debemos de aceptar y debemos de creer es las obras de Dios, las obras que Dios hace. Mire, aquí al menos hay 5, al menos en estos versos hay 5 cosas que Pablo dice que Dios puede hacer. La primera dice que Él es creador, en el verso 24, ya lo leímos. Y ahí mismo dice que es el Señor de todo. En el verso 25 dice que Él es dador. En el verso número 26 es el sustentador. Y en el verso 27 al 29 dice la Biblia que Él es el revelador. Dice en el versículo 27, dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente, escuche esto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esta es la revelación que Dios hace. Y esto es el mensaje que el hombre debe de escuchar. Primero debe reconocer lo que Dios es. Segundo debe de reconocer lo que Dios puede hacer. Y tercero, en los versos 30 y 31, este es el mensaje que Pablo está predicando en esta ciudad. Versos 30 y 31, la Biblia dice, y sacándolos les dijo, permítanme, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo,
tú y tu casa. Disculpe, me moví de verso. Verso 30 y verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la tercera cosa que el hombre debe de hacer. Primero, debe reconocer a Dios como el creador. Número 2, debe de reconocer a Dios como el que puede hacer todas estas cosas. Es creador, es Señor, es dador, es sustentador y es revelador. Pero la tercera cosa que tiene que hacer es, debe de creerle a Dios y debe de arrepentirse de sus pecados. Dice, para que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Es lo que Dios manda, que se arrepientan. ¿Y por qué se tienen que arrepentir? Bueno, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, usted y yo debemos creer al Evangelio. Usted y yo debemos creer al mensaje del Evangelio. El mensaje que Dios ha revelado. El mensaje que Dios ha dado. El Señor Jesucristo es el que ha sido designado para ser el Salvador. El Señor Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo es el calificado. El Señor Jesucristo es el que fue aprobado para ser nuestro Salvador. Y no fue aprobado por usted o por mí. No fue aprobado por ninguna nación. No fue aprobado por ninguna religión. Fue aprobado por Dios. Dios mismo lo aprobó. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, estos 7 capítulos revelan y enseñan que Él es el mediador, que Él es el que fue puesto por Dios para ser nuestro Salvador y para ser el Salvador, no solamente nuestro, sino el Salvador de todo el mundo. El Salvador de todo el mundo. Los primeros 2 mensajes que tenemos en el libro de Hechos, comenzando con la historia de la iglesia como predicadores, le decían en la mañana que una de las principales características de la iglesia es la predicación. Pues bien, los primeros 2 mensajes que el apóstol Pedro predicara llevan este propósito, llevan este plan. Hablar de la salvación, hablar de la oportunidad que el hombre tiene de ser salvo, hablar de que viene un día de juicio. Capítulos podemos mirar, déjeme darle las citas para que usted las pueda leer en casa. El primer mensaje que el apóstol Pedro predicara está en el capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Capítulo 2, libro de Hechos. Capítulo 2, del versículo 14. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y ahí comienza el mensaje. Pero yo quiero llamarle su atención a cómo es que Pedro termina este mensaje. En el verso número 41. Les dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, escuche esto, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice el 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero vea con qué cierra el apóstol Pedro su primer mensaje. Dice, sed salvos, verso 40, sed salvos de esta perversa generación. El llamado de Dios al pecador, el llamado de Dios a toda persona es que seamos salvos. Podemos ser salvos.
Debemos ser salvos. Necesitamos ser salvos antes que llegue la muerte. Antes que sea demasiado tarde, busque la salvación. Busque a Jesucristo para ser salvo. Busque al Hijo de Dios. Arrepiéntase de su pecado. Reconozca que ha pecado en contra de Dios. Crea que Jesús le puede salvar. Y acéptele y recíbale en su corazón. El segundo mensaje que el apóstol Pedro predicara está en el capítulo 3. Y comienza en el verso 12. Diciendo esto, Pedro respondió al pueblo. Y ahí comienza el mensaje en el verso 12. Pero yo quiero que note cómo termina este mensaje el apóstol Pedro. En el verso número 26. Dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ve? Igual como el apóstol Pablo allá predicara, igual como el apóstol Pablo predicó en aquella ciudad, de la misma manera el apóstol Pedro aquí comenzando sus primeros mensajes, él está predicando y él está diciendo: sed salvos, les dijo, sed salvos de esta perversa generación. Primero, en su primer mensaje. En su segundo mensaje dice el propósito con el cual Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, el propósito con el cual Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, es a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Porque usted necesita saber que la salvación es individual. Usted necesita saber que la salvación es personal. La salvación no es familiar. La salvación no es nacional. La salvación no es mundial. No es que todos somos salvos. No es que todos somos hijos de Dios. No es que todos somos cristianos. No. Solo aquellos que reconocen su pecado. Según Romanos 3:23. Solo aquellos, escuche bien, solo aquellos que se arrepienten de sus pecados, según Hechos 3:19, según Hechos 17:30. Solo aquellos que creen en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, según Hechos 16:31 y según Romanos 10:9. Y solo aquellos que le aceptan en su corazón, según Romanos 10:13. Según Juan 1:12, según Apocalipsis 3:20. Solo aquellos que abren la puerta de su corazón y le dicen a Jesucristo con fe y con sinceridad: Señor, creo que tú eres el Salvador del mundo. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he pecado en contra de ti. Reconozco que mis pecados me condenan al infierno eterno para siempre. Y no quiero morir con esta condenación sobre mí. Si yo muero sin Cristo, iré eternamente y para siempre al infierno. Señor Jesucristo, sálvame. Por favor, creo lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. La Biblia dice que tú resucitaste para mi justificación. La Biblia dice que si yo creo en ti, seré salvo. Y la Biblia dice que si te acepto en mi corazón, que si abro la puerta de mi corazón, entrarás en mí. Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que me salves. No quiero morir e ir al infierno. Quiero aceptarte en mi vida para siempre. Quiero ser hecho un hijo tuyo, como dice Juan 1:12. Quiero tener la vida. Quiero tener la vida, porque tu palabra dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Señor Jesucristo, sálvame por favor. Y que cuando yo muera, quiero ser llevado a la gloria contigo. A ese hogar, a esa mansión que tú has preparado para todos los tuyos. Según Juan capítulo 14, verso 1 y verso 2. Si usted hizo esta oración, si usted hace esta oración con fe, créame, mi amigo, usted será salvo. Porque la Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Espero que el mensaje del apóstol Pablo, espero que los mensajes del apóstol Pedro, espero que las predicaciones de los primeros cristianos en Jerusalén, espero que la predicación de la iglesia que salió de Jerusalén y iba por todas partes, dice Hechos 8, predicando el evangelio. Y espero que los mensajes de Pablo en su primer viaje misionero, y en su segundo viaje misionero, y en su tercer viaje misionero, y luego los mensajes que están ahí en todas sus cartas que él escribiera. En este segundo viaje misionero, el apóstol escribió al menos 3 cartas. Escribió las de Tesalonicenses y una de Corintios. Entonces, espero que usted pueda creer al evangelio. Ese es el propósito con el cual se predica el evangelio. Que el hombre crea, que el hombre se arrepienta, que el hombre reconozca su pecado y que el hombre acepte a Cristo en su corazón. Si usted hace esto o si usted ha hecho esto, que Dios le bendiga. Es una bendición poder comunicarnos con ustedes a través de estos mensajes. Hermanos, quiero terminar con esto. Normalmente tenemos nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias en nuestra congregación. Los miércoles las peticiones y los domingos en la mañana nuestras acciones de gracias. Pero ahora, como no nos estamos congregando, sería una bendición que lo pudiéramos hacer a través de este medio. Sea que ponga un mensaje durante esta transmisión, sea que ponga un comentario, o sea que nos mande un mensaje de WhatsApp a nuestro grupo. Háganos saber sus necesidades. Queremos orar por ellas. Háganos saber sus acciones de gracia. Queremos gozarnos con usted. Que Dios le bendiga. Nomás queremos saber que están bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguiremos orando los unos por los otros. Sigan orando. Iglesia, siga orando. Sigamos orando unos por otros. Y oremos por las demás congregaciones. Oremos por los demás predicadores. Oremos principalmente por el evangelio. Que el evangelio se siga predicando como el Señor Jesucristo lo mandó. Y como dije en la mañana, con nosotros o sin nosotros, el evangelio se va a predicar. Pero qué bendición que Dios nos pueda usar. Así que mande mensajes, llame por teléfono, haga videollamadas, haga lo que pueda para que el evangelio se siga predicando. Ponga el plan de salvación en su estado. Ponga el plan de salvación, tómele en una fotografía y mande estos tratados, tómeles fotos a sus folletos y mándelos lo más que pueda. Agarre su teléfono y llame a sus amigos, llame a sus conocidos, llame a sus parientes y hábleles de Cristo. Este es un tiempo en el que necesitamos que el evangelio se siga predicando. Porque yo no lo sé, pero probablemente, hermanos, estamos en los últimos días. Yo no sé si de repente la trompeta suena y la iglesia desaparece de esta tierra, como dice la Biblia. Porque habrá un rapto y se llevará a la iglesia. Y las personas que no son salvas, usted ya sabe, van a quedarse aquí en la tierra a sufrir todo lo que falta a este mundo. Esta epidemia que tenemos no es nada en comparación con los tiempos difíciles que la Biblia anuncia. Busque si quiere Mateo capítulo 24, busque ahí. Ahí hay unas verdades muy estremecedoras que son las que le espera a este mundo si no se arrepienten y si no creen en Jesucristo. Así que, hermanos, prediquemos el evangelio de la mejor manera y cuantas formas podamos para honra y gloria de Dios. Que Dios le bendiga. Saludos y seguimos orando los unos por los otros.